Hola amigos, una nueva semana más en el gobierno de este presidente ridículo que tenemos y las noticias, bueno, para él no son buenas, para nosotros son absolutamente esperadas, incluso podríamos esperar mucho menos aún. Resulta que salió la nueva encuesta CADE y la nota que sacó el Gabriel Boric para evaluar su primer año de gobierno es un rojo, es decir, de acuerdo a la mayoría, sacando un promedio de las personas, su promedio es rojo. Se le dio un 3,6, es decir, un rojito. A la hora de evaluar este primer año de gobierno de Gabriel Boric, un 45% se inclinó por una nota entre un 1 y un 3, llevando a que el promedio que logró fuera de un 3,6. Un 3,6. A eso se suma que un 70% de los chilenos cree que Gabriel Boric no ha cumplido con las expectativas en su primer año frente a un 28% que cree que sí lo hizo. Como podemos ver, ese 28% que sí cree que lo hizo es lo más probable un porcentaje de personas absolutamente ideologizadas que, aunque Boric siga haciendo su gobierno horrible como hemos visto en el último tiempo, van a seguir votando por él porque es un voto ideologizado absoluto y que se acerca a su 24 o 25% de voto duro. Así que no hay nada de qué extrañarse. Eh, Ahora lo que a mí me sorprende también es que un 70% cree que no ha cumplido con las expectativas. Me sorprende que un 70% de personas haya tenido alguna expectativa de este gobierno. En lo personal, bueno, pertenezco a un grupo que no esperaba absolutamente nada del gobierno de una persona que llegó de una forma tan irregular al poder, y esas formas irregulares son, como siempre he repetido, que cuando faltaban pocos días para que se cerrara el proceso electoral, Boric mágicamente apareció con miles y miles de firmas que no sé finalmente de dónde las sacó. Nunca, eso yo por lo menos nunca lo he tenido claro. Eh, la noticia dice que la encuesta Cadén, hay un 70% que cree que Gabriel Boric no ha cumplido con las expectativas. Junto con eso consignó la encuesta Cadén, un 50% cree que el país retrocedió en el último año. Es decir, puras cifras absolutamente negativas. Se dice que esta encuesta se centró durante la edición de esta semana en el primer año del gobierno de Gabriel Boric, el que después de varias semanas que había tenido una alza, porque esa alza mentirosa ocurre momentáneamente cuando la gente está un poco desorientada y pensó que, por ejemplo, que porque Boric se sacó algunas fotos en la zona de los incendios en el sur era suficiente para aprobarlo positivamente. Bueno, ahora se registró una baja en su aprobación, la que se ubicó nuevamente en un 32%, mientras que su desaprobación aumentó 2 puntos y llegó al 62% de las personas desaprueban el gobierno de Gabriel Boric. Para la aprobación presidencial del primer año, esta es la peor que ha habido en todos los tiempos. Bueno, desde que terminó el gobierno militar para adelante, Patricio Aylwin en su primer año obtuvo un 67%, Eduardo Frei obtuvo un 50%, Ricardo Lagos un 45%, estamos hablando de su primer año de gobierno. Michelle Bachelet en su primer periodo tuvo un 49%, Sebastián Piñera en su primer gobierno un 52%, Michelle Bachelet 2 un 45%, Sebastián Piñera 2 47%, Gabriel Boric 35%. Esto es el peor primer año que ha registrado un presidente en el último tiempo. Se consignó además que tras el primer año Gabriel Boric en la moneda, un 50% cree que el país retrocedió. Junto con eso, un 26% cree que está igual. Un 23% cree que se avanzó. Y volvemos nuevamente al voto duro de Gabriel Boric, donde hay un 23% de personas que creen que avanzó. A mí me gustaría tener una conversación cara a cara con algunas de estas personas que piensan que el país avanzó, de este 23%, y que me dijera en qué avanzó el país en este primer año. A ver,
¿A ustedes se les ocurre, queridos amigos, cómo se podría defender una persona de ese 23% que dice que cree que el país avanzó? ¿En qué avanzó? Sería la pregunta. ¿En qué? Por otro lado, un 35% cree que el actual gobierno de Gabriel Boric debiera dedicar mayores esfuerzos en combatir la delincuencia, en el orden público, en el narcotráfico, y un 20% quedaron un poco más atrás los hechos sociales, educación, salud y vivienda. Es decir, en estos momentos, para la gran mayoría de los chilenos, la preocupación principal es la delincuencia absolutamente desatada en nuestro país, ya no se puede andar tranquilo. El orden público, bueno, está relacionado con lo mismo, el narcotráfico, es decir, finalmente todo lo que son la delincuencia. Eso es lo que está finalmente preocupando a la gran mayoría de las personas. También se habló del cumplimiento de las expectativas y, como les digo, la gran mayoría de las personas piensa que Boric no ha cumplido con las expectativas que ellos tenían. Cuesta creer que hay un grupo de personas que tenían alguna expectativa del gobierno de Gabriel Boric. Bueno, para esas personas que tenían alguna expectativa del gobierno de Gabriel Boric, simplemente no se les cumplió. Esta encuesta finalmente vuelve un poco a la realidad. Gabriel Boric, salvo por hechos muy puntuales, como por ejemplo por sacarse una foto en la zona de los incendios, a lo mejor disfrazado un poco a lo Nayib Bukele, en algunas personas que tienen un juicio un poco influenciable, sube un poco, pero posteriormente baja. Cuando se desarrollan los hechos duros, bajan. Y acá nuevamente quedó demostrado esto, donde su aprobación finalmente se ubicó en un 32% y su desaprobación subió 2 puntos hasta llegar a un 62%. Nos vamos a quedar con la nota que le da la gente al gobierno de Gabriel Boric, que es de un 3,6. Para calificar el primer año de gobierno de Gabriel Boric, la gente finalmente le pone una nota roja, un 3,6, lo cual a mi juicio es muy alta para este gobierno que desarrolló Gabriel Boric el primer año.